Y volvemos a la noticia del día en Colombia. Indiscutiblemente, el acuerdo al que ha llegado el gobierno nacional de un cese bilateral al fuego con varios grupos al margen de la ley que tienen pues encendido el país. Me refiero a las disidencias de las FARC, al ELN, a las autodefensas. En fin, para muchos es tal vez en un momento de pocas noticias una información que sería de la mayor relevancia si no fuera por el momento en que se produce, en donde la gente está desconectada. Hay quienes advierten que es una de las jugadas más audaces que ha hecho el presidente Petro en sus pocos meses de gobierno. Pero también hay quienes dicen que es de alto riesgo. Nos atiende su ministro de la Política, señor ministro del Interior, Alfonso Prada. Gracias por atendernos, buenos días. Y primero que todo, para usted y para su familia, mucha salud y muchos éxitos este año, ministro. Muchas gracias, Julio, por esos deseos. Y le deseo lo mismo a usted, a toda la mesa de trabajo, a todos los oyentes. Un feliz año que ojalá nos traiga mucha más tranquilidad que el anterior. Ojalá. Ministro, en España hay un dicho que le podría aplicar al presidente con todo respeto. Es que ha puesto toda la carne en el asador. Obviamente estamos hablando de la paz de Colombia y por la paz de Colombia vale la pena cualquier riesgo, diría yo. Pero sus críticos van a decir que esto es entregarle el país nuevamente pues a los irregulares. El verdadero riesgo, ministro, es que estos señores que históricamente han incumplido, vuelvan a incumplir y dejen al presidente bastante herido en su deseo de la paz total. Y esa es la primera pregunta. El presidente de buena voluntad del gobierno dice fuego suspendido, cese bilateral. Ustedes también se comprometen a lo mismo. ¿Qué pasa en el momento en que, ojalá no suceda, uno de estos grupos decide irrespetar el acuerdo? Pues estamos en situación grave en ese momento, Julio. Yo creo que usted en el contexto de la pregunta es bastante claro y me parece que le asiste plena razón. Es una apuesta audaz, arriesgada, difícil, sin mantener el cese al fuego con una sola organización como fue el ELN. Usted lo recuerda en el proceso de diálogo en el gobierno del presidente Santos, duró un poco más de 100 días y fue tan difícil el monitoreo y al final se terminó levantando ese cese al fuego. Pues hacerlo con 5 organizaciones es también muy difícil. Por eso el modelo de verificación y de monitoreo es un mecanismo en el que ya no solamente se incluyen a las partes, van a estar nuestro Ministerio de Defensa y la Oficina del Alto Comisionado con los voceros de esas organizaciones, acompañados de la misión de verificación de Naciones Unidas, pero también le hemos pedido al Consejo Nacional de Seguridad de Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que nos ayude con esa verificación. Hemos recibido ayer una respuesta del secretario general de Naciones Unidas, que estaba trabajando el 1 de enero en sentido positivo, y también con la MAP-OEA, que es la misión de acompañamiento y apoyo al proceso de paz por parte de la Organización de Estados Americanos, que hemos invitado a la Iglesia, pero hay un componente nuevo, Julio, que es el de las organizaciones sociales del territorio. El origen de este cese al fuego es que cuando viajamos al territorio, yo estuve hace menos de 15 días en el norte del Cauca en un diálogo de campesinos e indígenas específicamente, a 40 minutos de Suárez, Cauca, donde el nivel de tensión es de lo más alto que se pueda registrar en enfrentamientos, y me metí al corazón a hablar solamente con campesinos e indígenas. El clamor se expresaba en las palabras con los que ellos querían transmitir su situación, era desespero, era agotamiento, y le clamaban a las organizaciones ilegales que actuaban en el territorio y también a nosotros como gobierno nacional que avanzáramos en algún mecanismo que permitiera detener masacres, asesinatos de líderes sociales, enfrentamientos entre ellos, entre las mismas organizaciones ilegales y ofensivas contra nuestro ejército nacional y contra nuestra policía. Es un clamor lo que hay en el territorio. Ese componente en el mecanismo de verificación, en el que estén organizaciones de afrocolombianos, el pueblo negro, campesinos, indígenas, nos va a permitir tener conocimiento directo de cada movimiento
del cese bilateral en el territorio. Vamos a tener mucha más información, mucha más cobertura y el acompañamiento internacional del Consejo de Seguridad. Eso nos va a permitir tener una evaluación. Cada 2 meses vamos a hacer, se verificará diariamente, pero haremos una evaluación cada 2 meses que presentaremos al país y que nos permitirá estar muy de cerca para ir midiendo cómo evoluciona el cese al fuego. Lo que esperamos es que no se rompa, que se respete, porque de lo contrario, obviamente, como usted lo menciona, estaríamos en una situación crítica en la ruptura de un cese con cualquiera de estas organizaciones. Señor ministro, una de las preocupaciones con este anuncio del presidente Gustavo Petro es, por supuesto, que estos grupos se puedan fortalecer, y por eso le quiero preguntar por las reglas de juego y qué implica en materia de fuerza pública. ¿Van a seguir nuestras fuerzas militares y la policía haciendo presencia en las regiones donde tienen influencia esas organizaciones ilegales? ¿Habrá patrullajes o cuál será el papel puntual de la fuerza pública? Sí, la respuesta es sí a la pregunta tal cual la hace, si es que las Fuerzas Armadas mantienen en el territorio la plenitud de sus competencias, la plenitud de sus funciones en la defensa de la integración, de la integridad, de la vida, de la honra y los bienes de cada uno de los colombianos, como lo manda la Constitución. De tal manera que cualquier tipo de comisión de cualquier delito que se esté dando en cualquier parte del territorio, por cualquiera de estas o cualquier organización, van a estar vigiladas, controladas, interceptadas, en situación de interdicción por parte de nuestras Fuerzas Armadas en el territorio. No hay 1 milímetro del territorio vedado para las Fuerzas Armadas. Aquí lo que se trata es de bajar los fusiles, bajar el hostigamiento, bajar el asesinato contra líderes sociales, bajar el confinamiento de poblaciones enteras como la que se dio recientemente en el Chocó, en la zona del río San Juan y en el norte del Valle del Cauca, en el Calima, bajar ese tipo de situaciones de la escena diaria y cotidiana de los colombianos a través de este cese al fuego. Señor ministro, hablemos del significado de cese al fuego. El gobierno nacional firma un acuerdo y los irregulares se comprometen a respetarlo. Es decir, no habrá fuego del ejército, de la policía contra estos grupos irregulares, y esos grupos irregulares se comprometen a también no disparar o no hacer emboscadas o no afectar a nuestros hombres de la policía y de la fuerza pública. ¿Qué pasa con la población civil? ¿El compromiso incluye que paren los secuestros y la extorsión? Porque es natural que la consecuencia sea esa, Julio, porque no puede estar operando una organización ilegal haciendo un secuestro, haciendo una extorsión en presencia de nuestras fuerzas militares y de policía. Si eso ocurre, inmediatamente tiene que intervenir la autoridad, porque no está vedado el territorio para el cuidado de los colombianos, y los decretos, cada decreto con cada una de estas organizaciones dice expresamente, se conserva en el territorio la facultad de intervención de nuestras fuerzas militares y de policía de conformidad con sus facultades constitucionales. Ministro, pero claramente este paso que se da para muchos es prematuro, porque cuando se habla de cese bilateral, pues es cuando se tiene ya algo negociado sólido, muy, muy sólido. Y cuando uno mira grupos como Autodefensas Gaitanistas o las Autodefensas de la Sierra Nevada, pues uno siente que ahí negociado, por lo menos a ojos de los colombianos, no hay nada. Por lo menos con el ELN hay una mesa instalada. Pero ¿y con los demás? ¿Qué tan sólido es lo negociado como para que estemos diciéndole al ejército y a las Fuerzas Armadas, bajen las armas? Totalmente de acuerdo, digamos, la apuesta es audaz, es riesgosa. Normalmente con esto termina un proceso, no inicia, y eso es lo que lo vuelve audaz, porque la decisión del presidente Gustavo Petro de declarar el cese bilateral va acompañada de la orden de instalación de mesas de diálogo y exploración, simultáneamente con, lo explicaba hace un rato, con la constitución de la instancia de alto nivel para verificar las condiciones de ese diálogo. Es decir, esto sí es meterle el acelerador a fondo
a la paz total para no perder un solo minuto. Usted recuerda que las negociaciones más cortas en estos procesos pues duran años y años y años y trascienden gobiernos. Nosotros hoy ya no tenemos posibilidades de reelección constitucional, no tenemos posibilidades de perdurar en tiempo en el gobierno, así que aquí hay que meter el acelerador, instalar las mesas, que la comisión de alto nivel, la instancia de alto nivel actúe inmediatamente. Simultáneamente nosotros estamos con el ministro de Justicia, el ministro de Defensa y el Ministerio del Interior trabajando en la recepción de los contenidos de los diálogos. Presentaremos lo más pronto posible, como resultado de todos estos diálogos, los proyectos que se requieran en el Congreso de la República, porque todo lo haremos sometidos a la Constitución y la ley para acelerar este proceso. De manera que, de acuerdo, es una apuesta riesgosa, pero una apuesta que por lo audaz puede resultar diferente a procesos anteriores y muy eficaz en esta versión de paz total y de seguridad humana que es un marco claramente diferente a lo que hemos vivido en Colombia. Pues nunca más de cajón la frase. Mucha suerte, ministro. Desearle a la propuesta que llegue a buen puerto. Gracias por atendernos y nuevamente un muy feliz 2023. Lo mismo para ustedes, Julio. Muchas gracias, además, porque la compañía de ustedes en este proceso va a ser absolutamente vital en la información. Muchas gracias y feliz año. Un feliz año.